tirada y empezamos en la tarde de hoy con la presentación y exposición de las conclusiones de los distintos grupos de trabajo. Las conclusiones tanto de presidentes, consiliarios, secretarios, tesoreros, sanitarios, hospitalarios y jóvenes hospitalarios, que nos van a dar a conocer las conclusiones de cada uno de los grupos de trabajo. Antes de pedir un aplauso para ellos, me han pedido que comunique que alguien se ha dejado un móvil y unas gafas en el restaurante, entonces lo tienen arriba a la entrada. Muy bien, pues un aplauso para los representantes y que nos vayan contando qué es lo que han quedado. Bueno, buenas tardes. A ver qué os cuento yo. No, es que está mi mujer como apuntando con el dedo amenazante. A ver, vamos a dar las conclusiones un poco de todo lo que ha habido. Los presidentes no hemos tenido conclusiones. Los presidentes ayer nos reunimos, no nos dio tiempo prácticamente ni a acabar. No, o sea, pero reunión normal de presidentes que hacemos una vez al año, que tenemos que aprobar las cuentas de la Federación y que tenemos que ver o contarles a los presidentes los intentos de avances que hemos intentado hacer, pues con el santuario, con la hospitalité o entre nosotros y tal. Y entonces en ese sentido no hemos podido ni responder a las preguntas que nos prepararon desde el Congreso de Albacete, ¿no? Lo que sí os puedo comentar es que hemos estado, Javier el secretario y yo, con los jóvenes comiendo, bueno, y José Luis Méndez también ha venido a la comida, y después hemos tenido una asamblea con ellos para ver un poco también cómo podemos renovar la representación de jóvenes en la Federación. O sea, dejándoles claro que los jóvenes pertenecen a sus diferentes hospitalidades, que cada hospitalidad que hay en España es autónoma de las de al lado y no nos metemos en su funcionamiento, pero que sí nos gustaría pues que hay unas hospitalidades que tienen muchos jóvenes y que otras pues tienen menos. Entonces, ver cómo se puede promocionar, ver si pueden aportar ideas y ver si alguno de ellos en marzo se quiere presentar para representar al resto y podernos transmitir cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues se ha abierto un debate, han salido algunos pues hablando de lo que tiene que ser la hospitalidad, de lo que tienen que ser los jóvenes y tal. Entonces, bueno, que como tampoco nos ha dado mucho tiempo, la idea que tenemos es, entre enero y marzo, tener una reunión telemática por Zoom con un joven representante de cada hospitalidad, de forma que en vez de ser de 13 hospitalidades podamos llegar al máximo posible. Pues si somos 52 hospitalidades, pues si no estamos las 52, pues a ver si conseguimos que estén 30 o 40 y se pueda buscar gente que nos pueda echar una mano y que tengan un poco conciencia de ayudarse entre ellos, ¿no? En lo demás le voy pasando la palabra. Bueno, igual ya como la tengo al lado y el día de inauguración no nos llegó, le voy a pasar la palabra a Ana Díez Caballero, Corral, perdón, me va a matar tu padre. Pero bueno, como me la debe su padre, ya lo sabe él, no me pasa nada. Le paso a Ana. Bueno, hola chicos. Pues, bueno, en primer lugar, mil gracias a la Hospitalidad de Albacete por organizarlo. Y perdón porque ayer no pude estar en la inauguración, pero bueno, sí que desde aquí sí que quiero mandar un mensaje porque es verdad que he hablado con prácticamente todos los jóvenes de todas las hospitalidades que han venido, que han sido 11, como no sé si lo has llegado a decir, pero bueno, son 11. Y sí que con el problema con el que nos hemos encontrado en muchas hospitalidades es que muchos me decían es que no nos sentimos arropados por
por la propia hospitalidad, por nuestros presidentes o por la propia Junta, ¿no? Que igual no nos sentíamos muy escuchados, que muchas veces se generaliza, y luego hablábamos también, ¿no? que decimos, pues, o lo que se decía ayer, ¿no? que los jóvenes también somos el presente, o sea, bueno, también no, somos el presente, que se nos tenga en cuenta. Al final, si queremos que una hospitalidad funcione, tenemos que contar con todos. Y vale lo mismo una opinión que puede tener un hospitalario, que igual tiene algo más de edad, o un joven, así por decirlo, ¿no? Entonces, porque muchas veces a los jóvenes no se nos toma tan en serio, precisamente por ser jóvenes. Y esto es una realidad. Entonces, desde aquí sí que os llamo a que les preguntéis a los jóvenes, ¿qué necesitáis? ¿Qué queréis? Porque muchas veces os dicen, pues igual queremos X. Dicen, bueno, ya, es que eso... Vamos a plantearlo, vamos a valorarlo tranquilamente, de, oye, pues mientras sea factible, mientras no sea imposible, vamos a intentar hacerlo, ¿no? Entonces, simplemente quería dar este mensaje, que es con el que nos hemos encontrado también, pues que la pandemia ha hecho mucho daño y que quizá muchas hospitalidades han encontrado con que el grupo de jóvenes se ha visto reducido. De verdad, creo que nadie mejor que los jóvenes sabemos qué es lo que nos llama para ir a Lourdes. Si los que somos seguimos yendo, ¿por qué seguimos yendo? ¿Qué es lo que nos está motivando? Y no tratemos tampoco como de, no quiero decir imponer, pero sí que marcarles el camino. También tenemos que confiar en ellos y dar como una especie de vía libre y confiar en que ellos también lo saben hacer bien. Si ellos consiguen hacer planes, aparte de Lourdes, y si son capaces de montar un plan pues, para 50 personas, ¿por qué no Lourdes? Entonces, escucharles también, ¿qué necesitáis? Sobre todo esa palabra, o sea, esa frase, ¿no? ¿Qué necesitáis? Y a partir de ahí, incluirlos y decir, ¿qué te parece esto? Hemos conseguido esto, ¿qué te parece? Y a partir de ahí, ir tirando. Así es como creo que la hospitalidad puede crecer. Y luego también seguimos, pues eso, que... pues un ejemplo que acabamos de ver, ¿no? Pues que Jaén puede proponer esto, que yo qué sé, Valladolid puede proponer esto, y que entre todos los jóvenes nos escuchamos y decimos, oye, pues vamos a coger todas estas ideas y vamos a verlas con nuestra hospitalidad, porque el problema, o sea, no es ningún problema, cada hospitalidad es súper distinta, entonces no podemos tratar todas las hospitalidades como si fueran completamente iguales. Entonces, necesitamos escucharos también qué es lo que os está funcionando en cada una y lo que no, ojo. Y entonces, y a partir de eso, nosotros, como jóvenes de cada hospitalidad, lo valoramos. Y lo valoramos con vosotros, a ver si se puede llevar a cabo, si no se puede llevar a cabo. Y a partir de ahí es como las hospitalidades van creciendo, que luego el año siguiente nos vamos reuniendo y, oye, pues a mí me ha funcionado esto, pues de las 3 ideas que me ha dado Jaén, pues me han funcionado 2. De las 5 ideas que me ha aportado Murcia, me han funcionado 4. Y al año siguiente seguir escuchando propuestas. Oye, pues nosotros hemos hecho esto y lo hemos modificado así. Y al final así es como se va construyendo una hospitalidad joven, una hospitalidad de jóvenes, que somos el presente, pero también vamos a ser el futuro y hay que contar con ello. Y ya está, que cualquier cosita que aquí estamos, al menos hasta marzo. Y lo dicho, que muchísimas gracias a todos. Le paso a Jesús Robles de Castro, que sabéis que es nuestro consiliario nacional y consiliario de la de Toledo. Bueno, nosotros nos reunimos también ayer los consiliarios y es verdad que vimos que en vez de tener que responder a las preguntas que se nos hacía, era necesario que habláramos sobre qué hacemos cada uno de nosotros en nuestras hospitalidades. Entonces fue muy interesante, por eso lo ha dicho esta mañana José Luis Méndez, porque ahí se vio la necesidad de la unidad que tenemos que tener en los consiliarios con el presidente de la hospitalidad y con la junta directiva, y también el colaborar entre nosotros a nivel de toda España, es decir, no solamente
preocuparnos de qué hacemos en nuestra hospitalidad, sino incluso pues hacer un grupo de WhatsApp, que hasta ahora no le tenemos y ya vamos a tener a partir de mañana, para poder contactar los unos con los otros sobre las actividades que hacemos, etcétera. También después vino el rector del Santuario de Lourdes y entonces aprovechamos pues para contarle un poquito, para preguntarle cosas que encontramos necesarias que se hagan allí en Lourdes, y incluso hablamos del tema pues de muchas veces los problemas que surgen, si hay obispo, si no hay obispo, de las actividades que hacemos, de si se nos recibe, cómo se nos recibe, y bueno, pues un poco dio de sí esa hora y media para hablar sobre todo de esas experiencias personales de cada uno. Le han dicho a ver si se podía separar un poquito y se ha separado del todo. Bueno, ahora... No, si es que dice que ya se ha separado el micrófono. O sea... Bueno, hola, yo soy Patricia de la Hospitalidad de Cuenca y voy a dar respuesta a las conclusiones de las preguntas que había en las hojas que nos repartieron ayer. En cuanto a las preguntas de la hoja que nos propuso el rector del santuario, son 3 preguntas y la primera nos dice: ¿la convivencia que caracteriza la estancia en Lourdes se percibe como un fin en sí mismo o como la gracia otorgada a cada uno para volverse juntos hacia la Virgen María y entrar con ella en un camino de conversión, primer paso constantemente renovado del camino a la vida eterna? Y las conclusiones fueron que a veces salimos buscando algo personal, pero la mayoría volvemos con el convencimiento de que es una gracia otorgada y volvemos juntos, con María, a un camino de conversión, incluso los que se declaran como no creyentes. La segunda pregunta nos dice: las hospitalidades de Nuestra Señora de Lourdes son hospitalidades diocesanas, lo que caracteriza su plena pertenencia a la Iglesia Católica. Hablamos mucho del espíritu hospitalario y está bien, pero ¿cuál es la espiritualidad cristiana que subyace al espíritu hospitalario? En respuesta a esta pregunta, las conclusiones fueron que es servir por Cristo. No debemos confundir los términos de hospitalidad y hospitalario con asociación o con un voluntario, porque un voluntario puede ser alguien no religioso y los términos hospitalidad y hospitalario implican una religiosidad y espiritualidad. También es acogida, no solamente es ayudar a las personas enfermas o discapacitadas, sino a los propios hospitalarios, hermanos y peregrinos, colectivo que tampoco debemos olvidar ni dejar aparcado. El tema de los sacerdotes se reclama una presencia más masiva que les implique a participar en nuestras hospitalidades, ya que muchos de ellos son muy reacios a participar con nosotros en las peregrinaciones, incluso como hospitalarios. En respuesta a la tercera pregunta nos dice: ¿cómo transmitir el espíritu hospitalario y su espiritualidad y expandirlo, especialmente con los jóvenes, para garantizar la continuidad? Su respuesta es: para transmitir el espíritu de hospitalario, ante todo, hay que predicar con el ejemplo, con el compromiso, con la coherencia de ver en los hospitalarios una actitud abierta hacia los jóvenes. Proporcionarles tareas a los jóvenes, espacios de oración y también, ¿por qué no?, ratos lúdicos que se sientan acogidos y queridos, que es lo que nos decía Ana. Y estos actos lúdicos que se compartan también con los enfermos y con los hospitalarios no tan jóvenes, porque también les transmitimos nuestra felicidad y nuestra alegría. En respuesta a las preguntas que nos hace el vicepresidente de la Hospitalité, la primera pregunta es: ¿qué ayuda puede brindarle la hospitalidad de Nuestra Señora de Lourdes durante su peregrinación en las siguientes 3 tareas? O en técnica, o en logística, o en espiritualidad. La respuesta es: la hospitalidad puede ayudar sobre todo a las familias,
proporcionándoles residencias familiares y también en el tema de las comidas. Ya que se comentaba ayer que se podría dar facilidad, bueno, y esta mañana también se comentaba que se podría dar la facilidad para poder repetir y que no se dé solo una porción por cabeza. Hay gente que necesita más comida o se le debe dar la posibilidad de que si un plato no le gusta tanto, pueda comer de otro plato en más cantidad. En cuanto a la pregunta 2, ¿cómo podemos satisfacer mejor las expectativas de los grupos de jóvenes durante su peregrinación a Lourdes? Contando más activamente con todos ellos, dar protagonismo y participación. Como comentaba esta mañana don José Luis Méndez, a él le gusta que tanto los jóvenes como las personas no tan jóvenes o las personas mayores estén unidos y puedan trabajar en concordancia los unos con los otros, dándole la importancia también a los jóvenes que tenemos, ya que, como se decía ayer, somos tanto el presente como el futuro. Y deberíamos estar enterados tanto de lo que está pasando ahora en Lourdes, porque va a ser un problema que posiblemente nos llegue a los futuros jóvenes, más que no es un futuro no tan lejano, sino que para muchos ese futuro está muy, muy cerca y deberíamos estar enterados de esos problemas. Y bueno, a modo un poco personal y que lo he comentado con muchas personas en el Congreso, hay algunas conferencias también muy interesantes en las que los jóvenes deberíamos estar presentes, aunque puedan aburrir un poco, pero están muy interesantes y pueden ser de gran ayuda para nuestro futuro como hospitalarios. En cuanto a la tercera pregunta, ¿qué es lo que siempre te sorprenderá en Lourdes? Es el silencio, la emoción de tanta gente en presencia de la Virgen, la paz a pesar del cansancio que llevamos encima, la aceptación de la enfermedad, sentimiento de universalidad, sentir que somos Iglesia, ver todos los pueblos y razas en un mismo lugar y, sobre todo, que se siente la fe. El mundo al revés, porque cuando venimos aquí, los enfermos no tienen tanta importancia como la tienen allí. Allí todo es por y para el enfermo. Cuando volvemos al mundo real, por así decirlo, el enfermo es como que pasa a un segundo plano y eso deberíamos traérnoslo a nuestra vida y que cambiase un poco. Y ya está. Hola, buenas tardes. Desde el grupo de sanitarios, ya debido a la situación que hemos expresado esta mañana y a la necesidad que todos tenemos de coordinación entre nosotros para lograr un aprendizaje mutuo y sobre todo la necesidad de nombrar un interlocutor válido con el santuario que pueda ayudarnos a resolver los principales problemas a los que nos enfrentamos, decidimos por unanimidad de todos los presentes la necesidad de nombrar un nuevo coordinador sanitario a nivel de la Federación que nos ayude a estar en contacto y a todo lo que hemos dicho. Para ello nos emplazamos en marzo a la reunión que tienen prevista los presidentes de las hospitalidades, a vernos presencialmente todos los que pudiéramos y también de manera telemática y que de esa reunión salga nuestro nuevo coordinador nacional. Pues nosotros encantados de que haya un coordinador sanitario. Lo ha habido ya. Pasa que han pasado años. Vamos a ver si le damos una vueltita la Junta de la Federación a ver cómo hacemos ese tipo de elección, porque igual aparecen solo 10 y pudiendo, habiendo medios telemáticos. Sí, por eso hablamos, ¿no?, la posibilidad de hacer una reunión telemática para los que no se pudieran reunir ese día. De todas maneras, creo que desde la Hospitalidad de Albacete se les hizo llegar una carta que se consensuó en el Congreso anterior de Castellón, ya, pues bueno, un poco sembrando el germen de lo que le acabo de decir. Sí, no me hables de usted, que ya tengo mis añitos, no me pongas más. Sí. No, a ver,
normalmente pasan estas cosas que muchas veces al Congreso aparecen menos, fluctúa mucho el número de gente que hay mucho, o sea, en todas las hospitalidades hay un equipo sanitario. Entonces, igual que vamos a proponerles a los jóvenes tener una reunión antes de marzo, telemática, con el Zoom de la Federación, pues para que se reúnan y tal, pues igual sería interesante hacer algo parecido con los médicos y con los sanitarios antes de que elijan a alguien, para ver qué ideas tienen y también para ver si alguno se anima, ¿no? No que sea un poco a punta de pistola a última hora, pues eres tú, ¿no? En la reunión lo que acordamos fue nombrar al director médico de la Hospitalidad de Albacete, don Francisco Naharro, que gestionara un orden del día, nos pusiera en contacto y nos coordinara todo. De manera que esa parte ya estaría solventada. Y ya nos presentaríamos ahí con todo más o menos tratado. Yo no sé, pero habrá mandado una carta. ¿No habéis hablado? ¿De qué carta? No digo que esa coordinación será una carta o un mail que os habéis mandado. Sí, de momento tenemos que ponernos más en contacto. Él coordinará a través de ustedes, bueno, de vosotros. Sí, mejor, ¿no es? Bueno, que sí, que fenomenal, sí, vamos, sí. Que estupendo. Pues nada, el guante está lanzado. Vale, sí. Nosotros encantados. Ahora nos toca Xavier Gambús, que es un novato en la casa, ¿no? Bueno, yo voy a hablar en nombre, aun sin serlo, voy a hablar en nombre de los tesoreros secretarios. La reunión de tesoreros y secretarios, en primer lugar, el moderador inició la reunión justificando la doble convocatoria, secretarios y tesoreros, partiendo del principio de que ambos cargos deben interactuar para la correcta administración de los fondos que nos son confiados a las hospitalidades. Abierto el turno de intervenciones, surgió el tema, ya tratado en foros anteriores y reiterativo, de los excesivos cargos por comisiones por parte de las entidades bancarias. Si bien desde la mesa se informó que, como mínimo en España en estos momentos, hay 2 entidades bancarias que aplican un protocolo especial pactado con la Conferencia Episcopal Española de comisiones cero, aspecto que era desconocido por algunos de los presentes, mientras que otros, al parecer, tenían problemas al respecto como consecuencias del número de identificación fiscal. Históricamente estamos jugando con 2 números de identificación fiscal diferentes, unos que empiezan por G, que serían las ONGs y actividades no lucrativas, de acuerdo con Hacienda, y otros que empiezan por R, que son entidades vinculadas directamente con la Iglesia. Después de hablar mucho sobre el tema, que si G, que si R, que si R, que si G, se acuerda pedir a la Federación un documento relativo al tema y sus implicaciones frente a la agencia tributaria y las consecuencias que, debido a las diversas legislativas derivadas de los tributos traspasados a las comunidades autónomas y las implicaciones que ello puede tener en la declaración de donativos deducibles para el donante, modelo 182 de la agencia tributaria, o de las declaraciones por operaciones superiores, curiosamente, a 3.006, esto es una derivación de la época de las 500.000 pesetas, que queda por 3.006, que es el modelo 347 de la agencia tributaria. Se recuerda también que las hospitalidades, como entidades sin ánimo de lucro, están exentas del impuesto de sociedades, no así de la declaración de actividades cuando sus movimientos de tesorería superan los 60.000 euros. Se señaló también la existencia de problemas en cuanto a la extensión del IBI en aquellas hospitalidades que son propietarios de los locales. Hay ayuntamientos que lo aceptan rápidamente y otros que, como no estés dándole la vara al ayuntamiento con el tema del IBI, pues ahí estamos. También se planteó un tema, pero que en realidad tiene que solventarlo cada una de las hospitalidades por su cuenta, porque es que no se puede tomar una decisión colectiva, de la gran problemática que representa el que muchas entidades bancarias te obligan a realizar todas las operaciones monetarias a través de cajeros electrónicos. Y, en el mejor de los casos, te admiten la cita previa, pero cuando a ellos les va bien, a lo mejor te puedes encontrar como tesorero con 500, 600, 3.000 euros en la caja
pero que la entidad bancaria te dice que vayas de aquí 20 días a ingresárselos. Esto es una auténtica problemática, pero esto pienso que realmente cada entidad tiene que resolverlo un poquitín con sus entidades. Si bien dirigiéndonos a esas dos entidades de las que hemos hablado al principio, este problema estaría bastante resuelto. ¿Cuáles son? Banco Santander y Banco Sabadell. Por último, se planteó el tema de cuotas y su implicación social y fiscal. Si la cuota se plantea como tal, es decir, como un pago al que se obliga por su condición de hospitalario y adquiere propiedad vinculante sobre la condición de hospitalarios, puede generar una problemática importante en el caso de impagos. Pues si está vinculado a su condición de hospitalario y no paga la cuota, representa que deja de ser automáticamente hospitalario. En tanto que, y también plantea problemas para su condición de deducibilidad, de ser deducible del impuesto sobre la renta. En tanto que, si la misma cuota la vendemos como donativo recurrente, o sea, yo me comprometo cada año a pagar 25 euros, pero soy yo el que me comprometo, no es la entidad que me obliga, tiene la ventaja de que será donativo y, por lo tanto, será deducible del impuesto de la renta, y no tiene por qué vincularse a la condición de hospitalario sí o no. Es decir, es un donativo, si me lo pagas bien, si no me lo pagas también, y la condición de hospitalario nos vendrá dada por otro lado, en el que probablemente pues, hablaremos de la antigüedad, en el que probablemente hablaremos de la persistencia en tus servicios a la hospitalidad, etcétera, etcétera, pero no del aspecto económico. A lo largo de la reunión también se hicieron un acto de presencia en la sala los señores François Labadie y Matías Terrier del santuario, a los que unánimemente todos los tesoreros les recordaron las dificultades que tenemos en las hospitalidades actualmente para asumir los incrementos de costos que nos aplica el santuario. La respuesta fue la misma que nos han dado hoy. Sí, pero el santuario también vive la inflación y esta inflación tiene que repercutirla en alguien. Y de aquí es la posición que se han movido los representantes del santuario en cuanto al tema económico. Hasta aquí, pues, la información de la reunión de tesoreros y secretarios de las hospitalidades españolas. El tema que ha hablado Xavier es un tema que nos preocupa desde la Federación muchísimo. O sea, de hecho, la Federación nació por esto, por la importancia de que las hospitalidades estén legalizadas, civil y eclesiásticamente. El que opte por la vía civil yo creo que solo se equivoca, pero bueno, mejor civil que no estar legalizado. Si nos legalizamos como Dios manda, es decir, religiosamente, por el lado de entidades religiosas, todas nuestras asociaciones, nuestras hospitalidades, se acogen a los acuerdos Iglesia-Estado del 77. Los acuerdos económicos de Iglesia-Estado del 77 son 2 articulitos que se los quieren cargar, pero que de momento no se los han cargado, y que nos equiparan a las hospitalidades con las entidades sin ánimo de lucro o benéficas. Entonces, solo por el hecho de ser una hospitalidad, tener la R, etcétera, etcétera, estamos dentro de ese artículo de los acuerdos Iglesia-Estado 77. Ya, insisto, amenazan con quitarlos, de momento no los han quitado, y eso te da lugar, yo lo he comprobado en Bilbao, en mi época de presidente, con alguna reclamación ante Hacienda, que el perjudicado recurrió a Hacienda y le ganó, o sea, que te tienen que aplicar las exenciones a esos donativos del 20%, etcétera. Pero, para que tengan las exenciones, etcétera, los de la hospitalidad tienen que llevar las cuentas como Dios manda. Tienen que presentar el modelo correspondiente en Hacienda con todos los donativos que han tenido ese año, poner lo que son donativos, no poner todo como si fueran donativos, porque al final
te pueden venir el inspector, que suele ser gente muy simpática y amable, pero te va a meter un castañazo, ¿no? Entonces, eso lo digo en general un poco para el tema de lo que estaba comentando Xavier. Nosotros este tema nos preocupa desde hace mucho y el año pasado contactamos con Inmaculada García Valdés, que es una persona de la Conferencia Episcopal, que es de las que más sabe de qué cosas tiene que tener las hospitalidades bien puestas y mal puestas. Es además consejera de la Hospitalité en Lourdes. No sé, o sea, no creo que es hospitalaria de la hospitalidad de su ciudad, pero sí es consejera en Lourdes, con lo cual conoce muy bien nuestro mundo. Y se nos pospuso el tema porque falleció su padre, estaba metida en muchos líos en ese momento, entonces no pudimos hacer una reunión. Igual la reunión que habíamos pensado en principio que fuera para presidentes de hospitalidades, igual sería bueno abrirla a secretarios o al tesorero. Pensábamos hacerla presencial en Madrid en marzo también, porque la idea es en marzo, cuando nos reunimos las hospitalidades en Madrid, pues en vez de hacer una reunión solo de 2 horas y ya está, pues igual ampliar y darle 2 horas a Inmaculada y que nos explique todos estos aspectos legales que son engorrosos, son una pesadez, pero que hay que hacer. En algunos sitios, aunque no es obligatorio, como en País Vasco, que tenemos una legislación tributaria especial, nos han pedido a las hospitalidades que les hagamos, por lo menos en Vizcaya, un dossier de por qué, a qué te dedicas, etcétera, etcétera. No debiera ser obligatorio con los acuerdos Iglesia-Estado, pero los obispados tampoco te apoyan, porque ellos están más preocupados de que no les metan mano a ellos. Entonces dicen, bueno, oye, pues tú dale el papel, que tampoco te cuesta tanto y tal. Es otro engorrito, pero al final yo creo que el tener las cosas bien nos va a venir bien a todos a la larga. En cuanto al dinero al metálico que has comentado, pues hombre, yo creo que va pasando cada vez más que hay que empezar a acostumbrarnos en las hospitalidades a no funcionar con dinero metálico, porque es una complicación gorda, es un lío. Cada vez sigue habiendo gente mayor que sigue pagando metálico, etcétera, pero pues habrá que decirles que vaya el sobrino y que, joder, que por favor que le ingrese, ¿no? Porque si no, lo vamos a tener mal. Y yo con las cuotas estoy de acuerdo con Xavier, con todo lo que ha dicho. Es que es un doble filo el de la cuota, ¿no? O sea, el de la cuota muchas veces te puede hacer que sea activo en una hospitalidad un miembro de la hospitalidad que no aparece por ahí en 20 años, pero que paga religiosamente sus 20 euros al año. Entonces, eso tenéis que decidir cada hospitalidad. Sí quiero comentar, como has comentado, el tema de Matías Terrier, que bueno, que nos encontramos siempre un poco con lo mismo, pero que yo la última vez que estuve en Lourdes con Bulpián le dije que estuviesen más simpáticos y puedo reconocer que han estado mucho más simpáticos. Entonces, bueno, aunque nos vayan a cobrar, si por lo menos nos sonríen y tal y son majos, pues siempre lo llevaremos un poquito mejor. Pero es como pegarte con una roca, ¿eh? En fin, no sé si hay alguna cosita más. Pilar, si tienes alguna... ¿No? ¿Queréis preguntar alguna cosa? ¿Hay alguien que se atreva a preguntarnos algo? ¿Sí? Ahora, nosotros encantados lo que ha dicho de los médicos, que aparezca un médico que represente al sector, porque muchas veces no te das cuenta de cosas que a lo mejor se han dado cuenta en Granada o se han dado cuenta en Cádiz y siempre te pueden aportar, ¿no? Hoy, mira, hoy nos hemos reunido con las hospitalidades francesas y, por ejemplo, dentro de las cosas que hemos quedado la semana que viene vamos al Congreso de Hospitalidades Francesas, a Angers, y una de las cosas que ellos, por ejemplo, han planteado es pedirle al santuario que en el Aqueil no cobren esos 10 euros a los enfermos, que es más o menos simbólico, pero que ya te indica un poco, dice, oye, es que le estás cobrando los 10 euros hasta los enfermos. Entonces, cositas que igual no se nos ocurre y se le ocurre a otro, pues siempre vienen bien, ¿no? Bueno, pues, como alguien levante la mano para rascarse, le pasamos el micrófono. Joaquín, de Murcia.
Muy bien. A ver, yo solamente he oído en marzo, pues creo que es tiempo de agradecimiento. A mí los agradecimientos me gusta hacerlos cuando la persona está, no cuando se va. Entonces, en este caso, pues daros las gracias a todos los que estáis en este momento y los que habéis dado todo, pues por los jóvenes, por la federación, por todo, y daroslo ahora que estáis, no luego cuando ya no estéis, ¿no? Entonces, lo primero, pues muchísimas gracias pues, por el tiempo y por el esfuerzo. En segundo lugar, y sobre todo a título constructivo, y esto lo digo pues para el Congreso, en este caso de Cádiz del año que viene, que tengáis, a lo mejor, es mi opinión, ¿no? Yo sí he echado de menos, ya digo, a título constructivo únicamente, sí he echado de menos que una persona buena, una persona entregada, una persona que está al servicio nuestro y que ha estado aquí presente, el coordinador de lengua española, no haya tenido un minuto de intervención en este Congreso. Me parece que luego lo volvemos loco ahí en Lourdes, pero que el coordinador de lengua española, está muy bien que nos den números del santuario y todo esto, pero que el coordinador de lengua española, el padre Mauricio, no haya tenido un segundo y que nosotros hayamos podido hablar con él, preguntarle, que el hombre nos haya expresado cómo funciona el santuario de cara a las hospitalidades españolas, pues no sé, como que queda así un poco como fuera de juego, ¿no? Y simplemente lo digo como propuesta, que en el Congreso siguiente, pues que se tenga en cuenta que el coordinador de lengua española, pues que tenga su tiempo y que podamos también hablar y que el hombre también nos hable a nosotros de cómo funciona el santuario, que a fin y a cuentas está nuestro servicio allí. Y por lo demás, pues muchísimas gracias y enhorabuena por todo. No, pues muchas gracias, Joaquín. Tomo nota. Yo creo que el padre Mauricio nos ha hecho muchos favores a todo el mundo este año y nos viene fenomenal que haya un coordinador de lengua española que se ocupe de las hospitalidades, bueno, y de todo el mundo, no se ocupa solo de las hospitalidades, ¿no? Entonces, aparte es un señor encantador, o sea que me parece una idea muy buena, ¿eh? Gracias por la aportación. Vale, ¿no? Continuamos ya si queréis con la ponencia de Jesús. Podéis sentaros. Si queréis, que vais a estar más cómodos.